Y sin más, le cedo la palabra a David Serrano, que nos va a hablar sobre antigüedad y videojuegos, una nueva disciplina de más de 2 décadas. David, cuando quieras. Es que recasco, Antonio, y muchas gracias a todos por venir. En toda mi historia hablando sobre esto, creo que nunca he visto una sala tan llena, así que os lo agradezco sinceramente, de verdad. Vale, para no pisarle tiempo a Begoña, vamos directamente a la cuestión. Como ha dicho Antonio, el mundo del videojuego, y no es ningún descubrimiento para nadie, es un mundo activo, es un mundo creciente y a su vez un mundo nada activo y nada creciente para la gente implicada en su desarrollo. Ojalá pudiéramos dedicar más tiempo a tratar el tremendo tema laboral que acabas de mencionar en torno a esa industria. Desafortunadamente y no, hoy vamos a hablar de otro aspecto, que es el tratamiento académico y la realidad académica y la realidad de investigación que se ha ido desarrollando en el último siglo en torno a los videojuegos. Para empezar, no voy a pedir que nadie hable, descuidad, pero ¿alguien podría levantar la mano si cree que podría dar una definición de este término, recepción clásica? Solo levantar la mano. 2. Vale, profesor y el otro profesor no cuentan, pero de acuerdo. Esta definición es mía, hay docenas, pero por hacer algo seguro y con poca polémica, podemos definirla como el estudio de cómo el mundo antiguo es percibido, interpretado y reinterpretado a lo largo de la historia a través de distintos tipos de representaciones, como pintura, literatura, etc. La perfecta definición teórica para no acabar de tener muy claro en qué consiste la recepción clásica, pero la recepción clásica es básicamente lo que hace cualquier Napoleón cuando decide que para celebrar un triunfo lo que hace falta es un arco de triunfo, lo que hace cualquier organizador de unas Olimpiadas en Atenas cuando considera que hay que presentar unas cariátides en una ceremonia inaugural, o lo que hace cualquier productor Marvel cuando decide que el padre de los dioses solamente puede ser Zeus. Es decir, creadores contemporáneos o creadores no clásicos, no antiguos, están recurriendo a referentes antiguos porque considera que esos son los que apelan, que esos son los que transmiten un mensaje o que pueden utilizarse para transmitir un mensaje muy concreto, aunque ni siquiera sea el contenido original en el mundo antiguo. Pero esa no es la cuestión de la recepción. La recepción clásica lo que hace es coger elementos, coger referentes de todo tipo del mundo antiguo y utilizarnos en otro tiempo con una nueva dialéctica en la que los reinterpreta o los reutiliza en distintos formatos. Y dependiendo del tiempo del que estemos hablando, esos motivos o esa nueva reinterpretación apela más o menos a su interlocutor. De modo que, sí, voy a pedir unas cuantas manos hoy, lo siento. ¿Alguien podría levantar la mano si identifica a este caballero? ¿Correcto? ¿Más manos si identifican a este caballero? ¿Y más manos si identifican a este caballero? Os agradezco mucho que hayáis cumplido las expectativas. Lo que no sé si sabíais es que los tres son la misma figura, por así decirlo. Todos son representaciones del personaje de Leónidas en distintos formatos y a lo largo de distintos momentos. Bien, es verdad que dista casi un siglo desde esta primera creación, pero ya distan casi 20 años entre estas dos. Distintas formas de concebir un personaje para distintos mensajes en distintos formatos. Unos bebiendo de los otros, visualmente, conceptualmente, pero cada uno llevando a cabo su nuevo ejercicio de reinterpretación. Para que lo veáis de un modo muy visual, un ejemplo muy simple pero muy bonito de en qué consiste recepción clásica nos lo puede brindar un sencillo edificio. Este es el templo de Apolo en el Foro de Pompeya, uno de los edificios más fotografiados y visitados de Italia prácticamente. Y las distintas preguntas que se han hecho a este registro nos revelan de un modo muy visual en qué consiste esta idea de recepción y cómo va evolucionando a lo largo del tiempo. Una de las primeras preguntas que se le hace a un registro como este es cómo era originalmente el edificio y, por supuesto, surgen las recreaciones. Virtuales, hechas a mano en distintos estadios, pero siempre buscando cómo debió ser la forma original. Hasta que en un momento eso no satisface lo suficiente y nos preguntamos ¿cómo era la textura? ¿Cómo era el entorno? ¿Cómo era el verdadero contenido? Y ahí surge estudios sobre la reproducción del color, de la visualidad, de la estética de la antigüedad. Pero hay un momento en que nos preguntamos ¿era el edificio solo o tenía sentido e interlocutaba con un espacio, con un entorno o con una geografía urbana? Y de ahí surgen los estudios de geografía urbana en la antigüedad, visibilidad, zonas, utilización, etc. Y entonces surgen otras preguntas. ¿Este espacio está vacío? ¿Cómo era la interlocución de la gente con estos espacios? Y entonces empezamos a plantearnos cuestiones sobre la vida cotidiana, sobre los usos, sobre qué espacios eran utilizados por qué personas y no, para qué usos. Y rizando todavía más el rizo. Aquí he hecho trampas, no es el mismo edificio, pertenece a Assassin's Creed, pero
vienen las preguntas sobre ¿y lo que no conservamos? Pero se utilizaban elementos perecederos, atemporales, no todo era piedra, no todo era mármol. ¿Qué elementos hoy no perviven, pero que sí conformaban la visualidad de ese espacio que nosotros no vemos? E incluso, ¿de verdad era todo tan limpio y marmóreo y bonito como lo vemos a día de hoy? ¿O también existía y era una realidad en torno a estos espacios cuestiones como la pobreza, la mendicidad, grafitis, derrumbe, deterioro, etcétera? Y cada vez tenemos más preguntas que a lo largo del tiempo van conformando distintas visiones, todas lícitas, todas compatibles, a veces no tan compatibles, pero siempre ejercicios de intentar interpretar el pasado desde el presente. Ahora bien, estos elementos que he estado repitiendo a lo abuelo durante esta pequeña introducción, representación del pasado, interpretación desde el presente, interlocución presente-pasado, lugares comunes en el pasado, mensajes para la audiencia contemporánea, y una continua dialéctica entre interpretar cómo era en la antigüedad y crear un mensaje, un contenido actual, es ni más ni menos que lo que tienen Virgilio cuando escribió la Eneida. Estamos hablando de un autor que transmite un pasado mitológico para apelar a una audiencia moderna en su momento, con siglos de separación y que coge un elemento del pasado, la caída de Troya, los ciclos de los Nostoi, como la Odisea, y construye un nuevo contenido que apela a la audiencia de su momento con un objetivo muy concreto, la justificación del poder del principado, etc. En esencia, y salvando las distancias, es un ejercicio de recepción clásica tan definible la Eneida como lo es una serie sobre la caída de Troya, que tiene su propio estudio monográfico, o cualquiera de los múltiples videojuegos en torno a este hecho histórico, o este pasado, mejor dicho. Porque en el fondo, cualquier ejercicio de reinterpretación con un mensaje apelando a la contemporaneidad, ya sea Virgilio, ya sea Total War, son ejercicios de recepción clásica. Y por eso los videojuegos, en el fondo, son lo que podríamos denominar una fuente de análisis y estudio de formas de recepción clásica dominantes en la actualidad. Y digo dominantes, y como justificación para, no creo que sea necesario, pero para validar por qué los videojuegos a día de hoy son un motivo de estudio legítimo desde la academia, uno de los motivos más objetivos y brutales es sencillamente el impacto que tienen en la sociedad. Son los datos más actualizados del último Gaming Review, y otro año consecutivo los videojuegos siguen siendo el producto de consumo líder en el mundo en cuanto a generación de beneficios. Ya apuntaba algo de esto Antonio, siguen siendo el 51% del consumo en todo el mundo, con un incremento bestial de los videojuegos de móvil, lo cual se traduce no solo en dinero, sino en personas. También es la publicación de este año del Gaming Report, y la estimación actual es que en torno al 40% de la población mundial, con mayor o menor frecuencia, son consumidores de videojuegos. Curiosamente, un porcentaje que encaja con los resultados que habéis pasado al grupo de euskera de vuestro consumo de videojuego. En torno al 40% de la clase es consumidora. Un porcentaje bastante sólido a día de hoy y creciente. Consecuencia de este proceso que no ha empezado ayer y que ha sido creciente durante este siglo, por así decirlo, ha sido el hecho de que desde la academia, en algún momento y con mucha lógica, se planteó que los videojuegos estaban siendo, y cada vez más, el elemento cultural o el producto de consumo cultural con más influencia en el mundo, y que, por lo tanto, la forma en que están representando el pasado no solamente tiene importancia de cara a los especialistas de estudio del pasado, sino que conviene analizarlo y entenderlo, porque está influyendo la forma en que la gente comprende, interpreta o incluso conceptualiza el pasado antiguo. Así, desde comienzos del siglo empezaron a surgir iniciativas, todas ellas activas a día de hoy, como la gestación en 2002 de los primeros trabajos incipientes de análisis de cómo la antigüedad es representada en videojuegos. El artículo de Watrall es mencionado casi canónica tradicionalmente como uno de los pioneros, y la apertura en inglés. La fundación de la DIGRA, sin duda la institución con mayor volumen y actividad actualmente activa y con sedes en distintos países. DIGRA España empezó a generar sus propias conferencias el año pasado, centrada en el análisis de investigación en juegos, evolucionando a incluir análisis y estudios históricos en videojuegos, Historical Games, y en los últimos años, Classical Reception in Video Games. La formación de los primeros estudios de compendio en los que se analizaban los videojuegos como forma de creación de contenido, y ya incluyendo los primeros trabajos de simulación e historia de videojuegos. El trabajo de Euriquio es algo así como
el abuelo que siempre hay que citar en cualquier publicación sobre recepción y videojuegos. La primera tesis de Squire, un auténtico pionero explorador de lo insondable, que en 2004 se atrevió a hacer una tesis en torno a 10 o 15 años antes de las siguientes. O posiblemente una de las mayores catedrales de este campo, que es el proyecto Game in the Past de Jeremiah McCall, el trabajo canónico y de mayor volumen centrado en el uso del videojuego como posible herramienta didáctica de la historia en clase, con su propia generación de contenidos, materiales, análisis, conferencias, fundada en 2005 y que a día de hoy sigue activa y muy activa. Es un trabajo epopéico, lo recomiendo mucho si tenéis curiosidad. El salto de la década empezó a ser testigo de la consolidación de una disciplina, sobre todo centrada en torno a la recepción histórica en general en videojuegos, con la formación de proyectos independientes online que siguen vivos, como Archaeogaming, el análisis de la representación de la arqueología en videojuegos, History Respawn, que posiblemente uno de los trabajos canónicos y las mayores paraguas cubriendo distintos tipos de proyectos individuales o colectivos en cuestión de conferencias especialmente. Empiezan a surgir a finales de la década trabajos especializados en torno a recepción histórica en videojuegos acogidos por revistas institucionales, todo un síntoma de que algo estaba cambiando. Y surgen a finales de la década las primeras instituciones que, si no centradas exclusivamente en videojuegos, aunque con un sesgo muy claro hacia los medios audiovisuales, como la AIMS, acogen, como mencionó Antonio en el caso de Imagines, de muy buena gana y con bastante potenciación, la promoción de trabajos e investigaciones centradas en recepción histórica en videojuegos y, crecientemente, y estamos en la década de crecimiento, especialmente la recepción clásica en videojuegos. Esta década ha sido la que ha acogido por fin y de forma continua y sostenida los trabajos especializados en recepción clásica en videojuegos y, de hecho, con bastante potencia. Como podéis ver, Imagines tiene mucho que decir en este tipo de publicaciones. Este es el trabajo más reciente, sin duda, publicado no hace ni 2 meses en la Universidad de Gant, es una tesis doctoral. Y, por lo que yo sé, ya hay 3 publicaciones especializadas, individuales o colectivas, en el horno, listas para salir el año que viene. Bien de la Universidad de St. Andrews, bien de Bloomsbury. Es decir, estamos acogiendo un momento en el que cualquiera que se acerque a esta especialidad encuentra una especialidad ya formada, ya consolidada, con historiografía propia a la que unirse. Y todo esto por razones muy poderosas. Y una de ellas, y muy simple, es que la relación entre mundo antiguo y videojuegos viene de muy largo. Si tenéis curiosidad, os podéis aproximar a títulos que se producían en los 80, y en los 80 ya se encuentra con bastante prolijidad títulos que, con los medios de la época y con las posibilidades técnicas, ya estaban haciendo cosas equivalentes a las que nos podemos encontrar a día de hoy. Juegos estratégicos con mapas de conquista, simulaciones de batalla, salvando las distancias de calidad, o los clásicos dinámicas de interacción de combates individuales. La razón por la que los videojuegos merecen un tratamiento propio como motivo de análisis de recepción clásica, separado, bueno, no tanto del arte, pero como campo en sí mismo, parte del hecho de que los videojuegos representan el mayor ejemplo o el más potente ejemplo de lo que denominamos textos ergódicos. No sé si alguien conoce el término, pero fundamentalmente consiste en cualquier texto, en el sentido amplio de la palabra, creación de contenido para ser consumido, que necesita y requiere de la participación proactiva del lector, del consumidor, para poder completar el contenido. No sé si alguno llegó a consumir o recuerda haber visto abandonados este tipo de publicaciones de Elige tu propia aventura, que tienen un pequeño renacer a día de hoy con proyectos como Ship of the Seals o esta reciente publicación llamada Cruces. Todo ello iniciativas en formato físico que contienen distintos elementos que requieren que el lector activa y voluntariamente utilice los elementos incluidos, saltar de página, utilizar elementos insertos en las hojas, cambiar el sentido de la lectura, para llegar a nuevas lecturas y llegar a la conclusión total, el 100%, por así decirlo, de la comprensión del contenido del texto. Estas son iniciativas en papel. Los videojuegos, por definición, requieren la iniciativa del jugador, en este caso, lector, para completar toda la evolución, o por lo menos un porcentaje suficiente de la evolución del mensaje, del contenido, en distintas escalas y con distintas herramientas, individual, movimiento, vista mundo, etc. Pero sin la participación proactiva, el videojuego sencillamente no existe como contenido, simplemente es una propuesta. En eso consiste un contenido ergódico. Y por eso su representación del pasado dista de cualquier otro formato o propuesta en la que se haya podido acceder, lectura, audiovisual en cine, teatro, televisión, etc. Simple y llanamente porque
Cuando nosotros recibimos un contenido como un documental, por ejemplo, el contenido está finalizado, existe independientemente del observador y es el observador el que lo consume. Aquí es la iniciativa del observador la que va a generar, dentro de unos límites, distintas versiones, distintas variaciones de la aproximación a la representación del pasado que el videojuego nos ofrece. De modo que es prácticamente imposible encontrar dos experiencias individuales idénticas del consumo de un mismo título. Algo que se puede apelar como equivalente a la interpretación de un texto literario, correcto, o de un texto académico, pero que sin embargo dista mucho de un problema de interpretación, sino simplemente de experiencia. La raíz misma de que esta experiencia sea tan variable es, y no es ningún descubrimiento tampoco, que los videojuegos incluyen sus propias dinámicas. Cuando hablo de dinámicas son las distintas acciones que el consumidor tiene que llevar a cabo. Cuando leemos, leer es leer. Puedes llamar leer a distintas actividades, pero en el fondo el consumo de un paper requiere una acción muy concreta y común. Sin embargo, el consumo de Tetris, por poner algo muy simple, va a derivar en distintas estrategias y en distintas habilidades o formas de consumo. Excuso decir comecocos o excuso decir cuando estamos hablando de juegos con mayor complejidad de control, ya sea para combate, competición, desplazamiento, estrategia, etc. Y excuso decir las distintas estructuras de formato con las que el videojuego puede presentar el pasado. No es lo mismo concebir un mundo antiguo en el que solo tenemos que centrarnos en un personaje que progresa, el famoso level up, o un mundo abierto que sencillamente podemos explorar, o un videojuego centrado en transporte, como los famosos simulaciones de comercio, o un videojuego que lo que nos promete es una simulación realista, un término muy debatible, o sencillamente la conexión de ítems cuando estamos jugando a típicas dinámicas de investigación, resolución del crimen, etc. Otro elemento a tener muy en cuenta con el videojuego y que en el fondo incardina con su naturaleza misma de recepción clásica es que su forma de representar el pasado no está centrada en el pasado per se. La antigüedad clásica, está presente en el videojuego no porque los creadores de videojuegos sean unos apasionados del pasado antiguo, sino porque el pasado antiguo encaja bien como escenario y proporciona suficientes, vamos a llamarlas excusas, vamos a llamarlos contenidos o razones que interlocutan bien con las formas de representación o las necesidades de un videojuego. Pero en el fondo la forma en que nos desplazamos en un espacio de antigüedad o la forma en la que percibimos el entorno de un espacio de antigüedad está diseñado de forma homóloga, a cómo la podemos percibir en un espacio contemporáneo. Lo que estáis viendo son comparaciones entre GTA V y Assassin's Creed. Una pseudo-América de esta década y un pseudo-Egipto tardo-tolemaico. Pero las relaciones de espacialidad y de transporte son absolutamente equivalentes, porque los desarrolladores de videojuegos están buscando dónde proyectar sus capacidades, sus posibilidades de desarrollo en distintos entornos. Algo muy a tener en cuenta a la hora de interpretar por qué Egipto parece tan pequeño en un videojuego, sin serlo, o por qué Alejandría parece tan grande, siendo más de la original. Otro factor importante a tener en cuenta y que hace a los videojuegos un motivo de estudio propio. Los videojuegos tienen su propia gramática de comunicación con el consumidor, vamos a decir, con el jugador. ¿Alguien aquí habla árabe? ¿O lee árabe? Interesante, me viene bien. Supongo que si os pongo este texto en bruto, en vacío, sobre un fondo plano, incluso el voluntario tendría problemas para interpretarlo. Pero encajado en este contexto, en esta imagen y con estos elementos que solemos llamar HUD, aunque no lo entendamos, podemos filtrar muy claramente que estamos ante distintas opciones relacionadas con el desarrollo de este personaje. Es exactamente lo mismo que ocurre en este caso. ¿Alguien aquí lee japonés? Sin embargo, aunque no podamos interpretar estos textos, entendemos que están relacionados y filtrados dentro de la lógica de un menú, una serie de requisitos o una información muy específica en relación con la acción que se está desarrollando. A esto me refiero con que los videojuegos tienen su propia gramática. No es un mensaje completamente aleatorio y libre y flexible como el de la literatura el que nos transmite en torno a la antigüedad. Siempre se mueve por canales muy determinados que responden a las necesidades de desarrollo de un producto que no olvidemos. Parte y se concibe como lúdico antes que didáctico. ¿Consecuencia de todo ello? Pues que los videojuegos tienen lo que podríamos denominar lugares comunes. Es decir, la consecuencia de tantos años de relación con la antigüedad, una gramática propia, unas dinámicas de desarrollo propias, acaban descubriendo dónde se siente más cómodo un videojuego en relación con la antigüedad y estadísticamente dónde genera más espacios videolúdicos, para que nos entendamos qué tipos de videojuegos predominantemente nos representa la antigüedad y cómo. Es muy, muy fácil encontrarse con el mundo antiguo en un videojuego luchando.
La guerra, el contexto bélico y el conflicto bélico son estadísticamente y siguen siendo de largo el espacio de mayor accesibilidad a la antigüedad a través de un videojuego, porque los videojuegos de conflicto, guerra, estrategia y batallas tienen una larga tradición de desarrollo, un gran consumo, por así decirlo, una gran apelación por parte de los jugadores, y el mundo antiguo nos ofrece, que os voy a decir, cientos y cientos de referentes de conflictos bélicos que se pueden reproducir, por así decirlo, videolúdicamente. Típicas consecuencias de ello. Tenemos muchísimas más posibilidades de escala, interacción, funcionamiento en una guerra a la antigüedad que cualquier otro contexto. Buena suerte el que quiera encontrar un videojuego relacionado con la historia de la literatura clásica o un videojuego relacionado con la pobreza en el mundo antiguo. Esas cosas empiezan a filtrarse poco a poco, porque poco a poco la sociedad cambia y la sociedad los consume. Pero el paradigma dominante a día de hoy es el que es. No todo es guerra. Otro de los grandes campos en los que nos podemos encontrar con distintos mundos antiguos es el de la construcción, los simuladores de desarrollo, cómo construye tu propia ciudad. SimCity, Rome, creo que ya va por 3 ediciones, si no recuerdo mal, seguramente Begoña me pueda corregir. Imperium, otro clásico en este aspecto, que de hecho es muy llamativo, que pasó de un juego de conquista de estrategia a un juego de simulación de construcción. O Pharaoh, que es una de las propuestas más recientes de mayor volumen, en el que sencillamente construyes tu propio Egipto antiguo. Gladiadores, sin duda uno de los tropos, de los lugares comunes en los videojuegos más usados, explotados y vivos. De hecho, está sufriendo un repunte en los últimos años muy fuerte, por algún motivo desconocido, pero en los últimos 5 años es muy difícil encontrar prácticamente un segmento de 6 meses en el que no se haya estrenado un nuevo título, en el que luchas como un gladiador, gestionas tus gladiadores, tienes tu propia escuela de gladiadores, etcétera, etcétera. Otra consecuencia de la generación de lugares comunes. Los videojuegos no construyen el pasado de un modo diacrónico. Para que nos entendamos, la construcción de los distintos espacios de antigüedad en videojuegos son equivalentes a la construcción de lugares. El pasado es otro país, como dice la famosa frase, y en los videojuegos se ha convertido literalmente en que el pasado es otro lugar, definido por una estética, por una serie de elementos icónicos, por una serie de dinámicas asociadas a grandes etiquetas. Al antiguo Egipto, la antigua Roma, la antigua Grecia. En ocasiones con cierto detalle porque tienen una mayor demanda o recepción por otros canales, la antigua Esparta. Pero en el fondo, grandes etiquetas que cubren una serie de elementos, sobre todo estéticos, que los definen. Un ejemplo básico para que entendáis a lo que me refiero. Esto pertenece al juego Pharaoh, del que os he hablado hace un momento. Es simplemente un asentamiento construido, Menat Khufu, y en el menú típico de Pharaoh tenemos siempre la fecha, porque el tiempo va avanzando y nos va indicando en qué año nos encontramos. Analizando la imagen, alguien podría decirme algún elemento que le permita decir si este estado de construcción corresponde al 1951, 1991 o 1551 antes de la era. Si alguien me dice algo, aceptaré la respuesta, pero sé que es inventada, porque no existen estos elementos. La misma imagen corresponde a los 3 tiempos. No evoluciona de un modo tan visible el pasado, por así decirlo, en un videojuego, como para percibirlo de forma diacrónica dentro de un gran segmento como Egipto, por así decirlo. Egipto tiene su estética y los videojuegos juegan con ella. La entrada en detalle suele corresponder a escalas muchísimo más individuales. Objetos, vestimenta, medios de transporte, etc. Pero el pasado es un lugar y ese lugar tiene sus reglas visuales, por así decirlo, en el mundo del videojuego. ¿Alguien puede levantar la mano para decirme, si quiere, cuál de estas 3 imágenes corresponde a Egipto en un videojuego? ¿Correcto? ¿Grecia? Se agradece y por descarte Roma es la de abajo a la derecha. Si alguien tiene otra idea, pero es bastante evidente, ¿verdad? Cada pasado es un sitio que tiene sus cánones estéticos y estos 3 imágenes corresponden a diseños visuales muy distintos y aún así tienen los elementos, los tropos, los criterios visuales que el consumidor identifica y gracias a la continua labor de los videojuegos asocia como realistas históricamente con estas grandes etiquetas. Poco importa si estamos hablando de la Roma republicana, imperial, tardo-antigua, no es cuestión de eso. Es cuestión de que en los videojuegos Roma es un lugar con unas calles muy concretas, por así decirlo. Otra de las consecuencias, y curiosamente una conexión con un fenómeno de la antigüedad que genera esto, es que los videojuegos también replican, consciente o inconscientemente, tropos heredados de la antigüedad.
podríamos tener las mismas respuestas. Se me ha movido el texto. Podríamos tener las mismas respuestas que antes, pero para estas 3 imágenes. ¿Cuáles son los escitas aquí? ¿Cuáles son los germanos y cuáles son los britanos? Normal, ni yo lo sé. ¿Sí? Escitas abajo a la derecha. Britanos, lo siento. Es normal, de hecho no hay criterio para separarlo. De hecho las 2 imágenes de la izquierda son prácticamente idénticas por un sencillo motivo. Son bárbaros. Esa es la gran etiqueta que el mundo del videojuego utiliza y que ha heredado de la antigüedad y de un modo unificador bastante potente, del mismo modo que era utilizado en la antigüedad, con salvedades, por supuesto. Pero el concepto bárbaro es la gran etiqueta que a su vez también tiene una serie de elementos estéticos, icónicos, muchas veces generados por oposición a, y que se utilizan de un modo íntegro y total, de hecho incluso generando títulos y contenidos de sagas completas, porque los bárbaros son los bárbaros, igual que Roma es Roma, con sus determinados iconos y estéticas. No es un fenómeno que el videojuego haga simplemente porque las fuentes antiguas lo hacían. Es un fenómeno que el videojuego hace porque la dinámica videolúdica genera esto cuando trata un pasado histórico de modo recurrente y de modo consistente, por así decirlo, con sus propias mecánicas. ¿Alguien aquí sabría decirme en qué época histórica están centradas estas 3 imágenes? ¿Sí? Siglo XIX en Estados Unidos. O el salvaje oeste, correcto. Porque el videojuego hereda, construye y consolida todos estos tropos visuales, lugares comunes, iconos que bien ya conocíamos o bien se consolida en una nueva generación gracias al videojuego, construyendo un pasado en el que el siglo XIX en Estados Unidos, la conquista del salvaje oeste, si gustáis, tiene unos elementos muy concretos y no otros. Exactamente lo mismo que hace con el Japón feudal o tardofeudal. Tiene unos elementos muy concretos y no otros. No es un trato especial con la antigüedad, es el trato que el videojuego hace en general con los escenarios históricos. Un último apunte y muy importante para tener en cuenta en este sentido. Esta dinámica de consolidación de estéticas muy definidas, para hablar de momentos históricos muy definidos, se filtra también en la creación, o en la representación, mejor dicho, tanto de elementos o elementos espaciales del mundo antiguo, como en personajes. Me explico. Lo que veis aquí son 3 representaciones distintas, 3 propuestas distintas del inframundo clásico. El Hades, si lo preferís. En distintos videojuegos y con distintas aproximaciones, por así decirlo, pero todas ellas comparten según qué elementos. La forma de utilizar la luz, el espacio, la representación de un mundo que es como el nuestro, pero no. Es decir, tropos que los videojuegos heredan entre sí o heredan de representaciones anteriores, cine, literatura, etc., y que acaban generando una especie de reglas no escritas en las que no puedes hacer un Hades si es luminoso y con un tiempo espectacular, por así decirlo, y no puedes hacer un inframundo que literalmente no sea un inframundo, es decir, al que no caigas de algún modo, como un tropo de la literatura clásica. Misma historia con los personajes. En la mitología clásica, las fuentes mitológicas, ¿Cerbero era gigante? Uno se lo sabe, correcto. De hecho, hay representaciones en estatuaria en que Cerbero sencillamente tiene el tamaño de un perro estándar, pero con 3 cabezas. ¿Qué ocurre? Que la producción de videojuegos recurre al personaje de Cerbero, bien heredando tropos de otras fuentes, como cine, y utilizándolo para sus propios intereses, como hace cualquier creación de contenido lúdico. Generalmente porque necesitamos un guardián. Y un guardián, por mucho que nos gustaría ver la imagen, no puede ser un adorable perrillo. Tiene que ser un enorme gigante que pueda representar un desafío para combatir, un desafío para esquivar, un desafío porque tenemos que aprender cómo domarlo, frotándole el lomo en un caso, el hocico en un caso, pero con los suficientes elementos icónicos y estéticos como para entender a quién tenemos delante. De modo que esas 3 cabezas y ese perro gigante ya consiste en el icono reconocible de Cerbero en videojuegos. Y muy difícilmente vamos a encontrar otro criterio. A partir de ahí las posibilidades son todas. Color, estética, texturas, etc. Pero del mismo modo que en cualquier representación clásica en un mural en Pompeya, si encontramos a alguien con unas sandalias aladas, sea en el formato que sea, ya sabemos quién es. Los videojuegos están generando sus propios motivos icónicos, bastante inamovibles, por cierto, que nos están diciendo como jugadores ante quién nos encontramos. Un proceso que está ahora mismo en claro desarrollo porque los videojuegos con representación del pasado antiguo ahora mismo están en una nueva explosión de producciones, si tenéis curiosidad. De modo que todos estos elementos son solo unos pequeños ejemplos y una muestra de los factores de la dinámica del vocabulario que hay que tener en cuenta a la hora de aproximarnos e interpretar cómo los videojuegos están construyendo una visión del pasado antiguo para
potencialmente en esta década la mitad de la población mundial que los consume y que, por así decirlo, construye sus asociaciones visuales, conceptuales o incluso abstractas en función de ver videojuegos en los que se representa la antigüedad, como generaciones atrás veíamos cines, películas, en las que se representaba la antigüedad, leíamos literatura en la que se representaba la antigüedad. Muchísimas gracias por vuestra atención.